Hay un número que ninguna calculadora de jubilación te muestra. Ese número es 47%. Eso es lo que el jubilado promedio latinoamericano realmente acumula comparado con lo que necesitaría para mantener su estilo de vida actual, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, publicados en 2024. No 47% de lo ideal, 47% de lo mínimo necesario. Y lo más perturbador de ese dato no es el número en sí, es que la mayoría de las personas que llegan a la jubilación con ese hueco financiero estuvieron haciendo todo bien durante décadas, ahorraron, invirtieron, no tocaron el dinero y aún así el sistema les falló antes de que ellos pudieran fallarle al sistema. Esto no es un video sobre disciplina, no te voy a pedir que dejes el café o que te mudes a un departamento más pequeño. Esto es un video sobre matemática, sobre cómo funciona realmente el dinero cuando crece, cuando empieza a trabajar solo y por qué la industria financiera tiene todos los incentivos del mundo para que tú no entiendas la diferencia entre esas dos etapas, porque esa diferencia vale, en pesos concretos, más de lo que la mayoría de personas gana en 10 años. Quiero que tengas una imagen en la cabeza mientras ves este video. Imagina que tienes un segundo empleado. Este empleado no duerme, no pide vacaciones, no se enferma, no negocia aumentos, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, directamente proporcional al tamaño de lo que ya acumulaste. En los primeros años de tu vida como inversionista, ese empleado existe, pero es casi invisible. Está ahí, técnicamente trabajando, pero su producción es tan pequeña que no cambia nada en tu vida real. Eso no es un defecto del sistema, es la geometría del crecimiento exponencial funcionando exactamente como debe. El problema es que nadie te explicó que habría una etapa donde ese empleado apenas susurra y otra donde grita más fuerte que tú. Y la diferencia entre llegar a la segunda etapa a tiempo o no llegar nunca no depende de encontrar la mejor acción, el mejor fondo, el mejor momento del mercado. Depende de una sola variable que nadie en la industria tiene incentivo de mostrarte con claridad. En unos minutos te voy a mostrar exactamente cuánto dinero pierde el inversionista promedio por un error de diagnóstico, no por malas decisiones, no por mala suerte, por confundir el síntoma con la causa. Pero primero necesito mostrarte la matemática que está debajo de todo, porque sin ella el resto del video es solo filosofía barata. Todas las proyecciones que voy a usar asumen un retorno anual del 8%, no 10, no 12, 8, un número conservador, cercano al retorno histórico promedio de fondos indexados globales, ajustado parcialmente por inflación, consistente con los datos de largo plazo de MSCI para mercados emergentes latinoamericanos en periodos de 20 años o más. No es el mejor escenario posible, es el escenario razonable. Mira lo que pasa con una misma inversión mensual durante 30 años cuando cambia una sola variable, solo una, la cantidad que depositas cada mes, $200 al mes durante 30 años al 8% anual, $298,000. $400 al mes, mismo plazo, mismo retorno, $596,000, $800 al mes, $1,192,000. El retorno es constante, el tiempo es constante, el único cambio es cuánto entra cada mes, y el resultado va desde casi 300,000 hasta más de 1,000,000, pero esa tabla tiene un número escondido que es más importante que cualquiera de esos tres resultados finales. Con $200 mensuales, tu portafolio nunca cruza los $100,000. En 20 años tampoco, en 30 tampoco. Te pasas toda la vida en la primera etapa del crecimiento, donde el compuesto técnicamente funciona, pero produce tan poco que es indistinguible de una cuenta de ahorro común. Con $400 al mes, cruzas los $100,000 alrededor del año 14, y después de ese cruce, todo cambia. El segundo empleado empieza a producir más que tú. Con $800 cruzas ese umbral antes del año 12 y tienes 18 años de esa segunda etapa trabajando para ti antes de llegar a los 30 años totales. Ese umbral de los $100,000 no es un número arbitrario, es la línea donde el 8% anual de tu portafolio supera en términos absolutos lo que tú estás depositando cada mes. El 8% de $100,000 son $8,000 al año, $667 al mes. Si estás depositando 400, el mercado ya está contribuyendo más que tú. El segundo empleado tomó el turno principal.
Y si llegas ahí con 20 años de runway por delante, lo que ocurre en esos 20 años no tiene precedente en ninguna otra decisión financiera que puedas tomar. Ahora quiero que conozcas a Rodrigo, 48 años, contador de una empresa mediana en Ciudad de México, ingreso mensual de 42,000 pesos, equivalente a algo más de $2,400 al mes. Lleva 12 años contribuyendo a su Afore, nunca faltó un mes, nunca hizo retiros anticipados. Su saldo actual, 320,000 pesos, más o menos $18,000. Ha contribuido disciplinadamente durante 12 años y siente que el número no refleja todo lo que puso. Y tiene razón, no se lo refleja, pero el problema de Rodrigo no es lo que cree que es, y ese diagnóstico equivocado es exactamente lo que lo va a costar más caro que cualquier error financiero que haya cometido. Vuelvo a Rodrigo en unos minutos, porque su historia no termina en frustración. Hay un dato de CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de México, que debería estar en todos los noticieros financieros del país, pero que brilla por su ausencia en las discusiones populares. El trabajador promedio afiliado al sistema de ahorro para el retiro en México acumula al llegar a los 65 años aproximadamente el equivalente a 3.2 años de su último salario. 3.2 años. La expectativa de vida después de los 65 en México es de alrededor de 18 años para los hombres y 20 para las mujeres, según datos del INEGI de 2023. Hace la cuenta. No es una brecha modesta. Es una brecha estructural que el sistema no fue diseñado para cerrar solo. Y aquí está la parte que nadie te dice directamente. El sistema no está roto por accidente. Está diseñado alrededor de una lógica donde los productos más complejos y más costosos generan más comisiones, y los más simples y más efectivos para el inversionista de largo plazo generan casi nada para quien los vende. No estoy diciendo que hay una conspiración, estoy diciendo que hay incentivos, y los incentivos producen comportamientos predecibles. El resultado es que la información que más te serviría, la que cambia el número final en decenas de miles de dólares, no tiene vocero en el sistema que te la vende. Entonces el problema de Rodrigo no es su disciplina, no es su retorno, no es que eligió mal el fondo. El problema de Rodrigo es el mismo que tiene el 90% de los trabajadores con sistemas de ahorro obligatorio en América Latina. La contribución mínima obligatoria fue diseñada para cumplir un requisito legal, no para producir una jubilación real. En México, la aportación total al sistema Afore, sumando la parte del trabajador, del empleador y del gobierno, ronda el 15% del salario base de cotización en el esquema reformado de 2021. Suena razonable hasta que ves el número que produce después de 35 años de trabajo para alguien con salario promedio. La tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que vas a recibir como pensión, se estima en alrededor del 37% para quienes cotizaron toda su vida laboral, según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicadas en 2023. 37% de tu último sueldo. Si ganabas 42,000 pesos, tu pensión sería de alrededor de 15,500 pesos mensuales. Con eso en Ciudad de México, en 2025, no llegas al mes sin recortes severos. Y ahora, el antidiagnóstico, porque esto es lo más importante del video y quiero que lo escuches con claridad. ¿Tú crees que el problema es el retorno de tu fondo? Llevas años escuchando que necesitas encontrar una mejor inversión, un portafolio más agresivo, una estrategia más sofisticada. La industria financiera refuerza ese diagnóstico constantemente porque tiene productos que vender como respuesta. Pero el problema real no es tu retorno. El problema real es que el porcentaje que está entrando cada mes es demasiado pequeño para llegar al umbral donde el compuesto toma el control antes de que se te acabe el tiempo. Voy a probarlo con números porque este tipo de argumento colapsa sin ellos. Rodrigo tiene $18,000 acumulados hoy, a los 48 años. Le quedan 17 años hasta los 65. Escenario 1. Sigue exactamente como está, contribuyendo el equivalente a $150 mensuales adicionales de ahorro voluntario sobre lo obligatorio, retorno del 8% a los 65, aproximadamente $81,000 totales. No es una jubilación, es un colchón para emergencias médicas si tienes suerte.
Escenario 2. Rodrigo no cambia ninguna inversión, no busca un fondo más agresivo, no aprende análisis técnico, solo aumenta su aportación voluntaria a $350 mensuales, que representa menos del 14% de su ingreso mensual actual, mismo retorno del 8%, resultado a los 65, aproximadamente $183,000, más del doble, sin tocar ninguna otra variable. Escenario 3. Rodrigo llega a $500 mensuales de aportación voluntaria más la obligatoria, redirigiendo parte de un bono anual que ya recibe pero que históricamente se ha ido en gastos no planeados. A los 65, aproximadamente $246,000. Combinado con su pensión base del sistema, empieza a tener algo parecido a una jubilación real. La diferencia entre $81,000 y $246,000 no es inteligencia financiera. No es suerte, no es haber encontrado la acción correcta, es $150 más por mes redirigidos antes de que el estilo de vida los absorba. Ahora quiero hablar del enemigo silencioso que destruye esa redirección antes de que ocurra. Los economistas conductuales lo llaman lifestyle inflation o inflación del estilo de vida. Yo prefiero llamarlo el trinquete, porque eso es exactamente lo que hace. Avanza un diente cada vez que tu ingreso sube y casi nunca retrocede. Tu ingreso sube un 12%, tus gastos suben un 10%, te sientes responsable, en aislamiento, lo eres. El problema es que en tus 40 y tantos años estás en el pico de varios costos simultáneos, los hijos en la universidad o a punto de entrar, el mantenimiento de una casa que ya tiene 15 años, el auto que necesita reemplazo, los padres que empiezan a necesitar apoyo. Cada uno de esos eventos es completamente razonable por separado. Juntos son el mecanismo perfecto para consumir exactamente el ingreso adicional que debería estar yendo a inversión. Una encuesta de Consulta Mitofsky de 2024 encontró que el 43% de los mexicanos mayores de 40 años que recibieron algún aumento de sueldo en los últimos 2 años no modificaron sus contribuciones de ahorro. El 43%, no porque sean irresponsables, porque el dinero nuevo llega y el estilo de vida ya sabe dónde está antes de que tú decidas a dónde va. Hay un nombre para ese patrón también: inercia institucional. Rodrigo abrió su cuenta de ahorro voluntario hace 6 años y escribió $150 en el formulario de automatización. Ese número sigue ahí. Su salario subió 22% desde entonces. El formulario no sabe eso. El formulario sigue diciendo $150 porque nadie agendó los 15 minutos que toma actualizarlo. Danilo Marín, investigador de comportamiento financiero en la Universidad de los Andes, publicó en 2022 un análisis sobre patrones de ahorro en trabajadores colombianos de entre 40 y 55 años. Su hallazgo principal: el 81% de los participantes tenía configuradas contribuciones automáticas en valores que no habían actualizado en más de 3 años, a pesar de haber recibido al menos un aumento salarial significativo en ese periodo. La inercia no es flojera, es cómo funciona el cerebro humano cuando no hay una fricción específica que force la decisión. La buena noticia, y esto es algo que me parece genuinamente empoderador, es que la misma fuerza que trabaja en tu contra puede trabajar para ti si diseñas el sistema correctamente. El cerebro humano no necesita disciplina extraordinaria cuando la decisión correcta es la que ocurre por defecto. Eso es arquitectura de decisión, no voluntad, arquitectura. Suscríbete al canal si esto te está siendo útil. La mayoría de las personas que ven este tipo de videos no se suscriben y el algoritmo de YouTube no vuelve a mostrarles el contenido aunque les haya servido. Un clic ahora significa que la próxima vez que publique algo que cambia una perspectiva financiera, lo vas a ver. Ahora bien, hay una segunda trampa que actúa en paralelo con la inercia de contribución, y esta sí tiene un número que te va a incomodar. Según Morningstar, la razón de gastos promedio de los fondos de inversión activamente administrados en México al cierre de 2024 era de 1.2% anual. En Chile, según la Comisión para el Mercado Financiero, los fondos mutuos de renta variable cobraban en promedio 1.4%. En Colombia, la Superintendencia Financiera reportó comisiones promedio de 1.1% en fondos de pensiones voluntarias para ese mismo año. 1% suena pequeño, no lo es. Rodrigo tiene $18,000.
Un fondo que cobra 1.2% anual versus un fondo indexado que cobra 0.2%. Esa diferencia de 1.0% anual durante 17 años, sobre una base que además crece, le cuesta a Rodrigo aproximadamente $22,000 en riqueza acumulada que nunca va a ver. $22,000 que no se perdieron en una crisis, que no los robó nadie, que se transfirieron silenciosamente, mes a mes, desde el portafolio de Rodrigo hacia la estructura de costos de un fondo que estadísticamente no superó al mercado de referencia. El SPIVA Scorecard de S&P, que publica semestralmente datos sobre el desempeño de fondos activos versus índices, reportó que en el periodo de 10 años cerrado en 2023, más del 85% de los fondos de renta variable latinoamericanos activamente administrados quedaron por debajo del retorno de su índice de referencia, 85%. Estás pagando más para tener peores resultados en 8 de cada 10 casos. El sistema no te dice eso en el momento en que firmas el formulario de ingreso al fondo. Te muestra el retorno histórico del periodo en que el fondo tuvo suerte y esconde la línea de costos en la letra pequeña de un documento que nadie lee completo. Rodrigo no es el problema. Rodrigo es la víctima de un diseño donde la información más útil para él es la que menos aparece en los materiales de venta, y eso no es accidente, es consecuencia de quién paga por la publicidad financiera y quién tiene incentivo de crear contenido educativo verdadero. Entonces hay 3 trampas apiladas. La primera, la contribución mínima obligatoria no fue diseñada para producir una jubilación completa, fue diseñada para cumplir una ley. La segunda, la inercia institucional mantiene tu aportación voluntaria en el número que escribiste hace años, mientras tu salario subió y el formulario no se enteró. La tercera, los fondos que más se promocionan cobran entre 1 y 1.5% anual más que los indexados. Producen peores resultados en el 85% de los casos a 10 años, y nadie en el punto de venta tiene incentivo de decírtelo. Cada una de esas trampas actúa por separado. Juntas pueden costarle a alguien como Rodrigo más de $100,000 en riqueza acumulada al llegar a los 65. No en un escenario catastrófico, en el escenario ordinario de hacer todo bien dentro de un sistema que no está optimizado para ti. Y ahora quiero hablar del tercer mecanismo de destrucción de riqueza, el que golpea a las personas que resolvieron las 2 primeras trampas y aún así llegan cortos, porque este es el más traicionero de todos. Se llama riesgo de secuencia de retornos, y casi nadie lo explica con números reales antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Imagina 2 personas, exactamente iguales en todo, mismo dinero acumulado al jubilarse, mismo portafolio, misma tasa de retiro, mismo retorno promedio a lo largo de toda su jubilación. Una de ellas se queda sin dinero a los 17 años de jubilada, la otra llega a los 90 con más dinero del que empezó. La única diferencia entre esas 2 personas es cuándo ocurrieron sus peores años de mercado. El mecanismo es este: mientras estás acumulando, una caída del mercado no te destruye, es más, te ayuda. Estás comprando más unidades del fondo a precio de descuento. El segundo empleado adquiere inventario barato. Cuando el mercado se recupera, esas unidades valen más. Una caída del 30% a los 45 años, con 20 años de aportes por delante, es incómoda pero matemáticamente manejable. Cuando estás retirando, jubilado, vendiendo unidades para pagar el alquiler y la comida, una caída del 30% en el primer año de jubilación puede ser un daño irreversible, porque estás forzado a vender unidades en el piso del mercado para cubrir gastos reales. Esas unidades vendidas al mínimo no van a beneficiarse de la recuperación, están fuera del sistema para siempre. Y al reducir el capital en el peor momento posible, también reduces la base sobre la que opera el segundo empleado justo cuando más necesitas que trabaje. 2 inversionistas, cada uno con $250,000 al jubilarse. Los 2 retiran $12,000 anuales, el equivalente al 4.8% de su capital inicial. El inversionista A enfrenta una caída del 32% en sus primeros 2 años de jubilación, luego retornos promedio del 8%. Queda sin dinero antes de cumplir 16 años de jubilado, a los 81 años. El inversionista B enfrenta esa misma
misma caída del 32% en los años 22 y 23 de su jubilación. Llega a los 88 con más de $90,000 todavía en la cuenta, mismo capital inicial, mismo monto de retiro, mismo retorno promedio de vida, diferente secuencia. La regla del 4%, que dice que puedes retirar ese porcentaje anualmente sin quedarte sin dinero, fue publicada por William Bengen en el Journal of Financial Planning en 1994. Bengen la construyó sobre los peores escenarios históricos del mercado estadounidense. Lo que la industria hizo después fue tomar ese número, quitarle todos los supuestos y advertencias y venderlo como una fórmula universal que aplica a cualquier persona en cualquier país en cualquier momento. No aplica así, y para alguien que se jubila en América Latina, donde la volatilidad cambiaria y la inflación estructural son factores reales, los supuestos originales de Bengen son aún menos transferibles directamente. La solución no es sofisticada, es estructural y debe construirse antes de jubilarse, no el día que el mercado cae 30% y estás en pánico intentando diseñar tu estrategia de retiro. El colchón de efectivo, entre 1 y 2 años de gastos de vida en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez, construido deliberadamente en los 3 a 5 años anteriores a la fecha de retiro. Si el mercado cae 30% en tu primer año de jubilación y tienes ese colchón, vives del colchón, no tocas el portafolio, le das tiempo al segundo empleado de recuperarse antes de empezar a sacarle dinero. Esa diferencia, en el peor escenario histórico, puede ser la diferencia entre un plan que dura y uno que no. Rodrigo tiene 17 años para construir ese colchón, tiene tiempo, pero la decisión de construirlo tiene que estar en su plan ahora, no a los 63 cuando empiece a preocuparse por el tema. Volvamos a Rodrigo completo, porque prometí cerrar su historia y lo voy a hacer con números específicos. Rodrigo, 48 años, $42,000 mensuales en Ciudad de México. Hoy, $18,000 acumulados entre Afore y ahorro voluntario. Contribución voluntaria actual, $150 mensuales. Fondo actual con razón de gastos de 1.1%. No ha revisado su portafolio en 14 meses. Rodrigo hace 3 cambios. Solo 3. Ninguno requiere disciplina extraordinaria ni sacrificio de estilo de vida significativo. Primero, revisa los fondos disponibles en su Afore y en su cuenta de ahorro voluntario. Encuentra una opción indexada disponible dentro del mismo sistema con razón de gastos de 0.22%. Mueve su saldo ahí. Esa decisión sola, sin agregar un peso más, vale aproximadamente $18,000 adicionales en su saldo a los 65, solo por el efecto de no ceder ese costo anual al gestor durante 17 años. Segundo, actualiza su aportación voluntaria de $150 a $350 mensuales. No ajustó ese número desde que lo configuró hace 6 años. Su salario subió. El formulario no lo sabía. Esos $200 adicionales al mes, al 8% durante 17 años, agregan aproximadamente $91,000 a su saldo final. Tercero, en los últimos 4 años antes de jubilarse, redirige una parte de sus aportaciones hacia un instrumento de corto plazo y baja volatilidad, construyendo un colchón de aproximadamente 24 meses de gastos básicos. No retira nada del portafolio de largo plazo, solo construye el escudo contra el riesgo de secuencia. Resultado a los 65, aproximadamente $230,000 en portafolio de largo plazo más el colchón de liquidez, combinado con la pensión base del sistema. Rodrigo tiene una jubilación funcional, no de lujo, funcional, sin haber cambiado de carrera, sin haber encontrado la inversión mágica, sin haber operado un solo trade en su vida. 3 decisiones, todas tomadas en menos de una tarde, todas basadas en información que el sistema no tiene incentivo de mostrarte con claridad, porque ninguna de ellas genera comisiones significativas para nadie más que para Rodrigo. Ahora, 3 acciones concretas para ti, no genéricas, específicas, con el mínimo de fricción posible. Primera, esta semana, no este mes, esta semana, entra a tu plataforma de ahorro para el retiro y busca la columna o sección que muestra la razón de gastos o comisión total de cada fondo disponible. Si el número que ves en tu fondo actual es mayor a 0.5% y existe una opción indexada dentro del mismo sistema, calcula la diferencia proyectada a 20 años usando cualquier calculadora de interés compuesto online. El número que aparece va a ser suficientemente grande como para motivar el cambio
cambio ese mismo día. Esa decisión toma 12 minutos. Segunda, determina cuándo fue la última vez que actualizaste tu aportación voluntaria, si pasaron más de 12 meses o si recibiste algún aumento de sueldo desde entonces. Aumenta esa aportación hoy en el equivalente al 20% de ese aumento. No el 100%, el 20%. Tu estilo de vida no lo va a notar. Tu saldo dentro de 15 años, sí. Tercera, escribe en un papel o en tu teléfono la fecha aproximada de tu próximo evento de ingreso, un bono, un aumento programado, el fin de algún pago recurrente como un crédito de auto o un préstamo personal. Escribe hoy, antes de que ese dinero exista en tu cuenta, el porcentaje exacto que vas a redirigir a inversión el día que llegue. La decisión tomada en el abstracto, sin dinero real en la mano, es la que se ejecuta correctamente. La decisión tomada el día que el dinero llega, con gastos pendientes y deseos reales frente a ti, casi nunca va a inversión. Hay algo que quiero que te quedes como imagen central de todo esto. El segundo empleado que mencioné al principio, el que trabaja sin dormir proporcional a tu capital acumulado, no empieza a ser visible hasta que el capital llega a cierto tamaño. Antes de eso, técnicamente está ahí, técnicamente trabajando. Pero su producción es tan pequeña que no cambia nada en tu vida real. La mayoría de la gente interpreta ese periodo silencioso como evidencia de que el sistema no funciona para ellos. Y ahí está la decisión más cara de toda la trayectoria financiera: abandonar el proceso justo en el momento donde la acumulación está preparando el terreno para que el segundo empleado tome el turno principal. Los años que más importan en 30 años de inversión no son los últimos 5, aunque esos produzcan los números absolutos más grandes en tu estado de cuenta. Los años que más importan son los primeros. Un dólar invertido hoy al 8% vale en 30 años aproximadamente 10.6 veces lo que valía al principio. Ese mismo dólar invertido en el año 25 vale aproximadamente 1.47. Tus primeros dólares son más de 7 veces más poderosos que tus últimos dólares en capacidad de compuesto puro. Cada mes que tu contribución permanece en el número que escribiste en el formulario de apertura de cuenta hace años, no estás perdiendo una cantidad pequeña. Estás sacrificando los dólares más caros de todo tu portafolio, los que tenían el runway más largo, los que iban a trabajar durante 3 décadas en lugar de 5 años. La jubilación no fracasa por falta de disciplina, fracasa por un diagnóstico equivocado aplicado durante décadas. El problema no era el retorno, era el tamaño de lo que entraba. El sistema no fallará menos si encuentras el fondo con el mejor historial del año pasado. Fallará menos si llegas al umbral del segundo empleado con suficiente tiempo por delante para que él haga el trabajo pesado. Rodrigo ya tomó sus 3 decisiones. Llevará años ver los números que esas decisiones produzcan, pero la arquitectura está puesta. El formulario dice $350. El fondo tiene razón de gastos de 0.22 y hay una nota en su teléfono con la fecha en que termina su crédito de auto y el porcentaje exacto que va directo a inversión ese día. No se necesita ser extraordinario para jubilarse con dignidad. Se necesita entender en qué fase estás, qué variable mueve el resultado en esa fase, y diseñar el sistema para que la decisión correcta ocurra por defecto en lugar de depender de que la tomes bajo presión cada mes. La inversión aburrida construyó más patrimonio que cualquier estrategia emocionante, y las personas que lo entendieron fueron casi siempre las más silenciosas en las conversaciones sobre dinero a los 45, y las más tranquilas, callada y completamente tranquilas a los 65. Si este video cambió algo en cómo ves tu situación actual, suscríbete al canal. No por el algoritmo, sino porque este tipo de análisis requiere tiempo para construirse bien y publicar regularmente depende de que el canal crezca. Un clic ahora es lo que hace posible el próximo video. El segundo empleado está esperando. Solo necesita suficiente capital para empezar a trabajar en serio.